¿Para ti qué es adorar? Adorar es ir a la iglesia, cantar himnos. El levantarme temprano en la mañana, leer la Biblia. Arrodillarme, cerrar mis ojitos y orar. Hacer lo que Dios me pide. Adorar en hebreo es shakha y en griego es proskuneo. En ambos casos significa postrarse o rendirse. Pero Jesús vino a enseñarnos que este verbo tiene una particularidad. Además de ser un acto, es una actitud. Un día, Jesús iba de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque se había puesto una cita con una mujer sin ella saberlo. Era mediodía y Jesús se detuvo en el pozo de Jacob hasta que llegó la famosa mujer samaritana. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Resulta que judíos y samaritanos eran enemigos por motivos religiosos, pero a Jesús no le importaban las barreras religiosas. Su mensaje de salvación era para todos. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Jesús no le estaba hablando de agua física, sino del agua viva que bebe todo aquel que le acepta como su Salvador, un agua que salta para vida eterna. Esta mujer reconoció que hablaba con un judío diferente y no desaprovechó la oportunidad para hacerle un cuestionamiento religioso. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Lamentablemente, el ser humano tiende a relacionar la adoración con un asunto de formas, lugares y religiones, pero Jesús le dejó claro que el acto de adorar sin una actitud sincera no es una adoración verdadera. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Adorarle en espíritu y en verdad? ¿A qué se refería Jesús? Pues de eso se trata la pregunta de esta semana. ¿Cómo podemos ser verdaderos adoradores de nuestro Creador? En primer lugar, sabiendo a quién adoramos. El hombre rompió su relación con Dios y levantó un velo temporal que nos impide conocerle como le conocieron Adán y Eva, pero Dios se nos ha revelado a través de su creación, de su palabra y especialmente a través de su Hijo, Cristo Jesús. Luego, nuestra adoración a Dios no es una adoración a ciegas, pues su revelación nos da razones para adorarle. Porque es grande y poderoso, porque hizo los cielos y la tierra, porque no hace acepción de personas, porque hace justicia al huérfano y a la viuda, porque ama al extranjero y lo sustenta, porque da pan a los hambrientos, porque liberta a los cautivos, porque abre los ojos de los ciegos, porque levanta a los caídos. La tendencia humana es asemejarnos a aquello que adoramos y contemplamos. Así que al enfocarnos en un Dios con estas características, ¿qué sucederá en nosotros? Le daremos la mano al extranjero. Visitaremos a los enfermos. Ayudaremos a los niños que sufren. Les regalaremos ropa y juguetes. Correcto. Eso no lo hacemos de nuestra cuenta. Así como de la tierra brotan las semillas y en el jardín nacen las plantas, así Dios hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Entonces, ¿qué sucedería si nuestra contemplación diaria estuviera enfocada, por ejemplo, en los chimpancés? Bueno, eso era justamente lo que sucedía con los ídolos en el pasado. Las personas adoraban a esos dioses, con minúscula, cuyas características eran ser violentos, sanguinarios, injustos, sensuales, egoístas. Por lo tanto, era natural que la preocupación por los demás y por la justicia disminuyera cuando el pueblo de Dios dejaba de adorar a un Dios de justicia para adorar a los dioses falsos de las naciones circundantes. Aunque los tiempos han cambiado, el principio de la contemplación permanece. ¿Qué contemplas en la televisión? ¿Qué ves en la web? ¿Qué música estás escuchando? ¿Con quiénes te estás relacionando? Si revisamos bien esas preguntas, entenderemos por qué a veces
nuestra justicia y misericordia hacia el prójimo no están a la altura de lo que Dios desea para sus hijos. Notemos esto que dice la tía Elena. A medida que se medite en la palabra de Dios y se la practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Y el segundo elemento para ser verdaderos adoradores es sabiendo cómo adorar. Los judíos, obedientes a un mandato de Dios, iban al templo a ofrecer sacrificios, pero un día el Señor les dijo a través del profeta: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros. Esperen, ¿cómo así? ¿No fue Dios mismo quien pidió esos holocaustos? Claro que sí, eso está en el libro de Levítico. Entonces Dios se está contradiciendo. Ok, entendamos bien este punto. Hay una gran diferencia entre ser religiosos y ser cristianos. El religioso se preocupa solo por las formas externas de la religión y la desconecta de la verdadera adoración, que es la justicia, la misericordia y la fe. El cristiano, si bien practica una religión, la conecta con la verdadera adoración, el amor a Dios y al prójimo. Jesús no criticó la religión, criticó la religiosidad, la hipocresía de profesar una cosa con los labios y hacer otra con las manos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Lo notan? La verdadera adoración no es solo algo que ocurre durante un ritual religioso, también tiene que ver con compartir las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás. Si Dios tuviese que elegir la forma de adorar, sería desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. También alimentar a los hambrientos, cobijar a los sin techo y ayudar a los necesitados. Esas actividades no se presentan como la única forma de adorar, pero Dios las recomienda como una forma de adoración que podría ser más deseable que algunas de las prácticas de adoración más tradicionales. Las palabras de Jesús en Mateo 23 son demasiado claras. Si vamos a la iglesia pero no hay en nosotros justicia, misericordia y fe, somos como un vaso limpio por fuera y sucio por dentro, como un sepulcro blanqueado y adornado por fuera, pero que por dentro está lleno de huesos muertos e inmundicia. El Señor nos hace la misma invitación que le hizo a la samaritana. Si seguimos bebiendo las aguas de este mundo, seguiremos con sed. Pero si bebemos el agua viva que nos ofrece Cristo Jesús, será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Alguna vez te preguntaste por qué una fuente y no un vaso? Porque un vaso serviría solo para saciar tu sed, pero una fuente sirve para saciar tu sed y la sed de muchos más que lejos de Cristo Jesús tienen el alma reseca. De gracia recibisteis, dad de gracias. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuela Sabática Like les agradece su apoyo a nuestro ministerio. Si ya te suscribiste, invita a otros a hacerlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Y no olvides compartir el link de este video para que otros también puedan ser edificados por la palabra de Dios. Algo más. Recuerden que este viernes 9 de agosto a las 3 de la tarde, hora colombiana, será el sorteo de nuestro desafío Like, donde podrás ganarte una Biblia de Andrews y participar por becas en la UNAC. Si tienes dudas acerca de cómo participar, puedes ver estos dos videos. Recuerda que juntos podemos crecer más.